El Petit Celler us ofereix aquest espai. Sebastià Lozano, bona tarda. Bona tarda. El Sebastià Lozano del Petit Celler ens posa cada dijous els vins aquí a la tribu i avui ens porta un convidat molt especial, també. Sí. Qui és? Mira, avui us porto una persona molt influent en el món del vi, a nivell d'Espanya. Ell té bodegues a La Rioja, a Ribera del Duero, Toro, Rueda, a La Manxa i també a Valdepenyes. Dona feina a més de 550 persones. Uau. I ven només més de 200 milions d'ampolles cada any. No està mal. De vi, ¿vale? No està mal. Us presento al senyor Félix Solís Yáñez, que es el president de Bodegas Félix Solís. Señor Solís, buenas tardes. Buenas tardes. 200 millones de botellas. Sí, yo cuando empecé vendía, no sé si eran 1.000 botellas, pero ahora son 1.250 millones y vamos caminos de 350 millones en un par de años. Usted tiene un imperio. No, mucho, gracias. Además, no están concentrados en una zona concreta, sino que tienen varias bodegas en varios puntos de España, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos manchegos, somos de La Mancha, empezamos en Valdepeñas con las marcas Viña Albal y Los Molinos en principio, que eran manchegas, y luego ya teníamos que hacer mejores vinos, teníamos que hacer otro tipo de producto, porque ya vino las denominaciones de origen y entonces decidimos de ir a otras denominaciones de origen como son las que ha dicho el amigo. Sí, Félix, muchas zonas, pero ¿cuándo una bodega en Cataluña? Seguro que han tenido muchas propuestas. Sí, bueno, nosotros, yo creo que un grupo como el nuestro, sin Cataluña y sin el Cava, está cojo, realmente. Nosotros ya hemos visto varias bodegas, estamos quizá no tardemos mucho, lo que pasa es que ha venido por medio de la crisis y tampoco hemos preferido mantener lo que tenemos y esperar un poco, pero ahora ya creo que ha llegado el momento para que en Cataluña tengamos una bodega, el cava, que se vende en todo el mundo. Además, yo soy amigo de todos los cavistas importantes de Cataluña. Será bien recibido. Usted no tiene bodega en Cataluña, pero tiene en China. Sí. ¿Y qué se le ha perdido en China? Pues nada, que hace 25 años yo fui a China, vendíamos mucho. Bueno, nosotros vendemos vino prácticamente a todo el mundo. Hace 25 años fuimos a China a vender vino y entonces pues decidí montar una bodega allí. Y gracias a eso, pues también nuestra bodega se ha hecho internacional. Tenemos oficinas comerciales en prácticamente 25 países del mundo. Bodega propia también ahora y empresa propia en Estados Unidos. O sea, tenemos en tema internacional lo tenemos bastante montado. ¿Y hay cepas en China? Eso le iba a preguntar. Sí, es una cosa curiosa. Hace 25 años, cuando yo acudí por allí, no había cepas, pero los chinos, ya sabemos todos cómo son. Nos copiaron totalmente. El problema está en que no pusieron cepas españolas, fueron francesas, porque para ellos todo lo de lujo es lo más importante, ¿no? Y entonces se dedicaron a hacer bodegas de lujo prácticamente, como son Chanyu, Grey Wall, en fin, varias bodegas. Y en este momento un 70% del vino que se bebe en China es chino, pero eso es bueno para el vino mundial y especialmente para Europa y español, porque están yendo hacia el consumo del vino y siempre ven ellos mejor la importación que el propio vino que hacen ellos. Aquí no ha llegado, por eso el vino chino, digo, a veces vas a restaurantes o en bodegas y tienes, o tiendas, vaya, y tienes vinos de todo el mundo, pero de China yo no he visto nunca. Porque hay 1.000 millones de chinos, eso lo beben todo. No sé. Bueno, nosotros tenemos vino chino, lo que pasa que no nos hemos atrevido a traerlo a España porque no sabíamos lo que pasaría, ¿no? Pero sí, vendemos en otros países europeos, en las comunidades chinas, porque todos los restaurantes chinos en cualquier país de Europa son comunidades. Ahí sí vendemos vino chino de nuestra bodega en China. Señor Solís, ustedes venden en todo el mundo. ¿Quién es su competencia? ¿Qué otros países considera usted que son su competencia más directa? Yo creo que España, en principio, si me permite, España tiene que hacer una cosa importante, es vender la marca España. España tenemos
creo que mejor producto que en cualquier parte de Europa. Luego están los países como Chile, Argentina, Sudáfrica, que son los que realmente están pegando en este momento. Y estos países lo bueno que tienen es que han hecho unos acuerdos internacionales para no pagar los aranceles en el punto de venta. Es decir, por ejemplo, un vino español, un vino en este caso europeo, pues estamos en la Comunidad Económica Europea, si hablamos de China, paga un 70% de aranceles y, sin embargo, un vino chileno paga 0 aranceles. Es decir, que tiene una ventaja sobre nosotros importante. Pero nosotros tenemos producto bueno y estamos ganando la batalla. Pero, repito, hace falta hacer más marca España. ¿Es verdad que ustedes tienen la bodega más grande del mundo? Bueno, no sé si era la más grande o la más pequeña. Nosotros, como unidad de bodega, que la tenemos en el centro, una de ellas, que es la central nuestra, ahí metemos 250, 300 millones de kilos de uva. Esto creo yo que será la bodega número 1 del mundo que realmente hace estos kilos de uva. Señor Solís, hasta hace poco usted ha sido el presidente de la Federación Española del Vino, que entre sus objetivos está fomentar el consumo del vino de forma moderada. ¿Cómo cree usted conseguir esto cuando, según mis datos, el consumo está disminuyendo? Bueno, la Federación Española del Vino ha sacado, si sabéis, últimamente, en los 2 últimos años, y todavía falta 4 años para ello, vino moderation, es decir, beber vino con moderación. Yo creo que es importante que el vino se tome con moderación, igual que cualquier bebida, y en este caso el vino tomándolo con moderación es bueno para la salud en este sentido. Pero bebemos menos. Este es el problema. Bueno, bebemos, yo creo que tampoco es menos. Antes bebíamos mucho porque había menos bebidas y también se bebía mucho más vino. En este momento estamos sobre 22 litros per cápita y año, y lo que la gran incógnita, lo que nosotros tenemos realmente que hacer es que los jóvenes, a partir de una edad suficiente como para beber vino, se vengan hacia el vino y también sacar otro tipo de producto que sean vinícolas, pero que, bueno, pues de alguna manera sean, pues que valgan para una discoteca o valgan para otros sitios. Por ejemplo, como sabemos todos, en Inglaterra, en el Reino Unido, pues tú vas a un pub y tomas una copa de vino tinto, y aquí se toma un whisky. Pues aquí exactamente se podría tomar igual. ¿Sabe cómo ha habido un boom en Francia o en Japón? Con un cómic, con un manga. Esto ha sido un boom que nadie se esperaba. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquí que lo traje? Traje una vez el cómic. Sí, que bueno, ha sido un boom, unas ventas bestiales, y la gente buscaba los vinos que salían en ese manga, porque salían vinos recomendados y tal, y era una obsesión, y se vendían miles de botellas al día del vino que salía recomendado, ¿eh? Así es. Sí, Sebastià, quin dia ens has portat avui per fer el tast? Sí. Hoy, pues aprovechando la visita del señor Solís, vamos a recomendar un vino suyo que en la cosecha del 2002 fue considerado en Alemania el 6º mejor vino del mundo. Actualmente está muy, muy premiado. Es el Condado de Oriza Reserva, un Ribera del Duero con la variedad tinta fina de viñedos de más de 40 años en los pueblos de Olmedillo de Roa, Anguix y Sotillo. Veis que tiene un color muy vivo, ¿vale? Estamos ya en la cata, aquí ya sois súper expertos. Sí, ja està tothom sí. amb la cop. Veis este color que tiene, es muy vivo, y luego en nariz notaremos esta fruta compotada, muy madura. Tiene 24 meses de crianza en barrica de roble americano y francés, y luego 12 meses de reposo en botella antes de salir al mercado. Veréis que en boca tiene un paso de boca fabuloso y muy, muy suave. ¿Cuán valdría aquest, Sebastià? Este vino no llega a 17 euros. Molt bé. I tenim l'altra recomanació de la setmana, el low cost. Sí, el low cost, también haciendo honor a nuestro invitado, recomendamos un vino suyo muy especial para mí, que es el Finca Alameda Blanco Malvasía, la variedad Malvasía, de la denominación de origen Toro. La Malvasía es una variedad que se encuentra en Toro, que también se conoce como Rojal, o en Canarias, País Valenciano, Rioja, etcétera. Y aquí la conocemos como la Malvasía de Sitges o la Subirat Parent. Aquest en sortiria per? Y este vino
3,95. Molt bé, 3 euros amb 95. Avui durant tot el dia us hem estat demanant quin vi preferiu, si un Rioja o un Ribera del Duero, i Marta Cristià, què han dit els nostres oients? Els nostres oients majoritàriament diuen Ribera del Duero. Molts oients destaquen que el Rioja els sembla molt aspre, que el Ribera doncs, els agrada més i és més suau. La Laura, per exemple, diu el Ribera del Duero. En general, el Rioja els trobo massa aspres pel meu gust. O l'Àngels, a casa ens agraden els dos. En Jaume, en general, el Ribera, però a un Rioja de la zona de La Guàrdia no li dic que no. No s'ha de fer lleig, cap dels dos no s'ha de fer lleig. No, també hi ha oients que diuen això, que entre un Rioja i un Ribera, doncs escolta, que qualsevol dels dos els hi poden posar a taula quan vulguin. ¿Y usted, señor Solís, qué prefiere, un Rioja o un Ribera del Duero? Un La Mancha, ¿no? Pues fíjese, en este caso tengo que decir algo sentimentalmente. Precisamente la bodega primera que hicimos nosotros en el norte de España fue del Medillo de Roda, Ribera del Duero. Y digo sentimentalmente porque mi mujer es de allí. Y por esa razón, en este momento, yo creo... Hombre, Rioja, por supuesto, muy bueno, Ribera del Duero también, pero son diferentes. Pero en este caso me quedo con el Condado de Oriza porque es de las viñas de mi mujer. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Mejor estar bien con la mujer, sí. Sebastià, avui ens volies explicar que ens has portat una manteta i un tap. Bueno, sempre ho porto, ja veus, que quan obrim els vins, si no els hem d'acabar, doncs hem de posar aquest tap antiox de Pultex que ens els conserva una setmana perfectament oberts a la nevera i és fantàstic. Poques vegades ho necessitem. Tú te la acabas normalmente. Cada semana, señor Solís, sorteamos aquí entre nuestros oyentes una cata de vinos en la empresa de Sebastià, en el Petit Celler, y para eso necesitamos un número del 1 al 33. Al 33. Señor Solís, por favor, mano inocente, o voz inocente en este caso, un número del 1 al 33. Por ejemplo, el 12. El 12 és... El 12 és el Pau, que ha escrit a la tribu@carradio.cat. Doncs el Pau que s'emporta aquest tas de vins i nosaltres que tornem demà tota la tribu de Catalunya Ràdio a partir de les 4, des de les 4 i fins a les 7. Adéu-siau, moltes gràcies, Sebastià, i moltes gràcies, Fèlix Solís. Gràcies. No te l'acabes, el teu? Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.